¿Sí? ¿Estamos ya? Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa que vamos recuperando esa presencialidad necesaria en la que hemos apostado fuertemente también desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte por seguir manteniendo la actividad cultural, por supuesto con todas las medidas de seguridad y aludiendo a esa cultura segura, no solamente la cultura física, la seguridad física de la cultura, sino esa seguridad que nos da como cobijo en los momentos más duros que hemos pasado y esa seguridad que nos da el mantenernos vivos a través de las emociones, de las interpretaciones como pueden ser las artes escénicas. Y volvemos aquí a la sede de la Presidencia, a un encuentro que solemos tener todos los veranos, afortunadamente, y al que no hemos faltado ni el año pasado ni tampoco en este año 2021, que es la presentación de la incorporación de compañías extremeñas dentro de la Feria de Teatro de Castilla y León. Una feria que es referente para todos los sectores de las artes escénicas, todos los que están implicados, todos los agentes, tanto programadores como también los que están sobre las tablas, los técnicos, los directores, los intérpretes, todos quienes forman parte del ecosistema de las artes escénicas. Y para ello me acompañan Toni Álvarez, directora del Centro de las Artes Escénicas y de la Música, Manuel González, que es el director de la Feria de Teatro y Castilla y León, Javier de Prado, que es director productor de la Feria de Teatro de Castilla y León, Fernando Ramos, de Verbo Producciones, y Marta Moreno, que viene de Proyecto Cultura. No han podido acompañarnos el resto de representantes de las otras compañías seleccionadas. Como decía, la Feria de Teatro de Castilla y León se celebra del 24 al 28 de agosto en Ciudad Rodrigo y hay que decir que es el principal mercado de las artes escénicas del occidente peninsular. Son muchos los productores, los programadores que están acreditados en esta feria y muchos también las personas que se acercan a Ciudad Rodrigo ávidas de vivir la experiencia de las artes escénicas en primera persona. Un público de todas las edades, diversos, de todas las procedencias, que consiguen que Ciudad Rodrigo en esta fecha sea el epicentro de las artes escénicas en el occidente peninsular. Y por ello la Junta de Extremadura no puede estar ajena a ese hecho y participamos desde hace años, desde los inicios de esta Feria de Teatro de Castilla y León, junto con la Junta de Castilla y León, junto con la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo, en esta feria. Consideramos que es el canal idóneo para promocionar las compañías de artes escénicas de Extremadura, para establecer conexiones con otras comunidades, con programadores, con los públicos, para ver la respuesta del público también en otras ciudades que no son de Extremadura y contribuir también, por supuesto, al enriquecimiento del sector cultural en la región. Y decía eso mismo, que es una rueda de prensa habitual porque desde hace muchos años, no sé si tienes el dato, Manuel, son décadas ya de compromiso desde el principio. Desde el inicio, desde la segunda edición ya directamente en el logo. Pues desde el principio, desde la segunda edición, la Junta de Extremadura participa en coordinación con esta feria, mostrando parte, no todo puede estar en esta feria, pero sí una parte de las producciones más diversas que tenemos en nuestra región y que están consiguiendo no solamente un reconocimiento dentro de nuestra tierra, sino que es habitual el ver en los escenarios de toda España propuestas escénicas de Extremadura que consiguen no solamente el favor del público, sino también el de la crítica. De ello nos sentimos muy orgullosos desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y felicitamos por el esfuerzo a todo el sector teatral extremeño, un esfuerzo que se ha visto claro en este último año, no solamente produciendo cosas nuevas, sino también llevándolas a los más diversos escenarios. Y es esa la apuesta que tenemos desde la Junta de Extremadura, una apuesta
por el sector escénico extremeño, que se plasma no solamente en el apoyo a la participación de compañías extremeñas en la Feria de Teatro de Castilla y León, sino hay que recordar cómo a través de la red de teatros de escenarios móviles conseguimos que nuestras compañías vayan recorriendo toda la geografía regional, cómo a través de las ayudas a la producción de teatro, música y danza conseguimos que se generen esos productos que después van a llenar nuestros teatros, las ayudas también a la gira y, por supuesto, la esperada Muestra Ibérica de las Artes Escénicas, que se celebrará en el próximo mes de noviembre y consigue año tras año más relevancia y que podemos decir que es compañera de viaje también de la Feria de Teatro de Castilla y León. En esta ocasión, la 24ª edición de la Feria de Teatro de Castilla y León, son 4 las compañías extremeñas que van a formar parte de su programación y podemos decir que van a ser el 10% de las compañías seleccionadas en total son las procedentes de Extremadura. Un muestrario que dibujará la riqueza del sector teatral extremeño con diferentes formatos escénicos y dramaturgia, prueba de lo bueno y diverso que tenemos en nuestra tierra y que se está produciendo aquí. El primero de los espectáculos extremeños que tendrá lugar será el día 24, será el espectáculo Conquistadores, que es la primera producción del proyecto Cultura. Además, está coproducido también por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y que con un lenguaje a mitad de camino entre el clown y el teatro físico nos invita a reflexionar sobre los procesos de colonización de América de una forma fresca, desenfadada, ágil y que estoy segura que no dejará indiferente a nadie. Teatro del absurdo, con una puesta en escena contemporánea con la que conseguimos reírnos de nuestras miserias sin necesidad de juzgar, eso sí, pero sí de mostrar. En el Patio de los Hilos, el día 25, será Verbo Producciones quien podrá en escena Entre Bobos anda el juego, que es una coproducción del Gran Teatro de Cáceres para el Festival de Teatro Clásico de Cáceres, que fue el sitio donde se estrenó, pero que ya ha tenido también más recorrido, y es una propuesta de teatro clásico en clave de farsa, en tono de comedia locada y de figurón. La obra es un canto también a la libertad de la mujer y a su derecho a elegir la vida que ha de llevar. En esta ocasión, como suele ser habitual, también hay una propuesta de teatro infantil procedente de Extremadura. Será Pequeños Cerebros, que se estrena el viernes 27. Es una obra de Francis Quirós Producciones y está dedicada a difundir los valores de la ciencia, a experimentar y concienciar también sobre la sostenibilidad ambiental, la cultura como ejemplo de difusión de los valores y de aquello que nos construye como sociedad. Y la cuarta propuesta extremeña será Serrana, de la compañía Albadulaque, también en coproducción con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, y es una obra que recala en la Feria de Ciudad Rodrigo después de haber cosechado un gran éxito en el Festival de Teatro de Almagro. Es un espectáculo abierto y transversal donde se une una parte documental que nos cuenta la historia mantenida por el pueblo con otros contenidos de carácter antropológico en los que la serrana aparece como una divinidad pagana, relatados a través de la danza, el circo y el pampino. Recordar que Albadulaque fue premio del público en el año 2015 en esta misma feria, cosechando también grandes éxitos con sus últimas producciones. Una muestra, por tanto, de la riqueza de nuestro sector teatral que nos está dando muchas alegrías y que esperamos que siga cosechando grandes éxitos, no solamente aquellos que van a ser representados en esta feria, sino gracias a la difusión y a la presencia de la Junta de Extremadura en la misma, podamos seguir teniendo el respaldo y el favor del público y sobre todo también de los programadores que son los que después llenan los teatros de cultura de calidad como la que ofrece el sector de las artes escénicas en Extremadura. Darle la enhorabuena a los organizadores de la feria, a Manuel, a Javier, por su dedicación, por su esfuerzo. No son tiempos fáciles para llevar a cabo ni la actividad cultural ni cualquier otra actividad, pero sí que hay un compromiso, sí que hay una apuesta
Y ahí están ellos, está la Feria de Teatro de Castilla y León, su director, su productor y todo un equipo fantástico que pone a su favor todo el trabajo para que todo salga excelente, y en ello también acompañándolos la Junta de Extremadura en apuesta por el sector de las artes escénicas, que, como decía, tantas alegrías nos está dando últimamente. Mucho éxito a las compañías, por supuesto, y esperamos vernos entre bambalinas, en los patios, al aire libre y en los teatros, no solamente de Ciudad Rodrigo, sino más allá también en diferentes partes de Extremadura y de España. Le paso la palabra ahora a Manuel, él es el director de la Feria de Teatro de Castilla y León. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, decía que muchas gracias por acompañarnos y, por supuesto, muchas gracias, Miriam, Toñi, por acogernos todos los años, por tener esta oportunidad. Y para nosotros nos es muy grato volver un año más a poder presentar el proyecto de la Feria de Teatro y, sobre todo, pues a poner en valor todo el trabajo de las compañías extremeñas, que, dicho sea de paso, tenéis mucha suerte con el acompañamiento que suelen hacer las instituciones de Extremadura, porque allá donde hay una compañía extremeña siempre hay alguien detrás respaldando, por lo menos, la experiencia que nosotros nos encontramos. Quiero dar unas pinceladas de lo que va a ser la edición de este año. Es una edición que a nadie se le escapa, que seguirá siendo una edición en convivencia con la COVID, en convivencia con la pandemia, con todo lo que conlleva en cuanto a restricciones de aforos, medidas de seguridad, medidas de protección y de autoprotección. Ello va a condicionar muchísimo los procesos organizativos y las dinámicas de trabajo, pero intentaremos que el efecto de mercado, el factor de encuentro profesional que procura organizar la Feria de Teatro no se vea mermado. De hecho, estamos en cifras similares de programación y en cifras similares de profesionales acreditados a ediciones prepandemia. Esto quiere decir que la parte que queda más sacrificada probablemente sea la parte de público y, sobre todo, de asistencia de público de calle, y, sobre todo, sacrificamos lo que serían las artes de calle, espectáculos itinerantes o espectáculos de pasacalles, donde es más difícil mantener todas las medidas de control de aforo, de trazabilidad y demás. Dicho esto, comentar que la feria de este año pues, aglutina la propuesta de 40 compañías diferentes. Son 40 espectáculos distintos que se presentarán en 60 funciones, en 15 espacios, en 15 lugares también diferentes. Algunos serán espacios de sala y otros serán al aire libre, una programación que también hemos querido potenciar. Pues si bien decíamos que las artes de calle quedaban sacrificadas en espacios abiertos, sin embargo, en patios históricos y en espacios controlados y que se pueden acotar perfectamente, la hemos reforzado. No en vano, el 43% de la programación es a cielo abierto. La feria tiene un protagonismo especial, indudablemente, con las producciones de compañías, de empresas de artes escénicas del occidente peninsular, como muy bien comentaba antes Miriam. Y, de hecho, pues casi el 70% de la programación son compañías que proceden de comunidades de este territorio. De Castilla y León es el 47% de la programación, no llega exactamente a la mitad, al 50%. Es una presencia muy importante, es el año que más compañías de nuestra comunidad hemos programado, están seleccionadas. También hemos querido hacer un esfuerzo en esa línea para intentar apoyar y respaldar el tejido local, que tan difícil lo tiene como en otras muchas comunidades con los tiempos que corren. No obstante, serán 10 comunidades autónomas distintas y Portugal, como país preferente, los que tengan representación en el marco de la Feria de Teatro de Castilla y León en esta edición. La programación es una programación muy variada, es una programación muy equilibrada, muy diversa, porque buscamos que cualquier profesional que asista a Ciudad Rodrigo pueda encontrar algún espectáculo que sea de su gusto, que le encaje en sus programaciones, y también buscamos que cualquier público, cualquier persona, cualquier espectador, cualquier espectadora, pues pueda encontrar espectáculos que sean de su agrado. Es una programación que tiene la parte de la mañana dedicada a público infantil y familiar, con 9 espectáculos, y luego el resto del día pues son espectáculos para público joven y público adulto, combinando distintas disciplinas escénicas. Bien es cierto que el teatro de texto es uno de los ejes, de los hilos conductores de la Feria de Teatro, de las líneas fuerza, en consonancia con los esfuerzos institucionales de la Junta de Castilla y León de promoción del castellano y de promoción de nuestra lengua madre. La programación de este teatro de texto que comentaba va desde propuestas de teatro
clásico o de corte clásico o propuestas más convencionales a otras propuestas de nuevas dramaturgias y teatro contemporáneo. Como son muchas y muy variadas, pues no las voy a desgranar. Sí les invito a que puedan consultarlas en nuestra página web, en feriadeteatro.com. Y simplemente, ya por concluir, destacar que este año hemos hecho un esfuerzo especial por introducir nuevo talento en la programación de la Feria de Teatro de Castilla y León. Es una programación que, sobre todo en cuanto a las formaciones de nuestra comunidad, acoge elencos muy jóvenes, compañías que están dando a luz y que acaban de crear sus nuevas producciones. Nos es muy grato, por ejemplo, este año tener un espectáculo como el de Proyecto Cultura, que es su primera producción escénica, pero sin embargo nace como un proyecto escénico ya maduro y que perfectamente puede circular por mercados profesionales, a la par de que tenemos a veteranos como Verbo, que ya ha pasado por la feria en más ocasiones. Pero bueno, esta idea de reforzar la creación joven, el talento emergente, es uno de los aspectos que hemos querido cuidar este año. Y bueno, pues básicamente en esta línea pues nos hemos ido conduciendo. Toda la programación es una programación muy comprometida, que muestra mucho todo lo que es el mirarnos ante el espejo que nos ofrecen las artes escénicas, que trabaja sobre las preocupaciones sociales. Entonces, cualquiera de los espectáculos que se van a ver este año en la Feria de Teatro de Castilla y León son espectáculos que nos van a hacer tener un rato agradable, pero también nos van a ayudar a reflexionar y que bueno, pues nos van a permitir ver qué nos pasa y qué nos está aconteciendo como sociedad. Y simplemente con esto reitero el agradecimiento con la Junta de Extremadura. Ya son 81 las compañías extremeñas que han participado en este mercado profesional de las artes escénicas, y si no recuerdo mal, creo que el primer espectáculo que tuvimos hace 23 años era de una compañía extremeña. Se estrenó la feria y la feria se abrió, se estrenó precisamente con una compañía extremeña, porque de siempre las inquietudes preferenciales eran promocionar las artes escénicas de Castilla y León, Extremadura y Portugal como territorios prioritarios. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, yo voy a ser muy breve. No temo equivocarme si, hablando en nombre de tanto Proyecto Cultura como de Francis Quirós como de Alba Dulaque y, por supuesto, en nombre de Verbo Producciones, digo que para nosotros es un auténtico honor formar parte de la programación oficial de esta Feria de Teatro de Castilla y León, que se celebra en Ciudad Rodrigo, porque, bueno, históricamente ha sido un escaparate muy necesario para las compañías extremeñas el poder aparecer allí. La Junta de Extremadura, con ese apoyo claro siempre a la hora de poder programarnos en esta Feria de Castilla y León, ha sido muy clara también, porque al final no debemos olvidar cuál es el fin de una feria, ¿no? El fin de una feria es poder mostrar tu producto, porque no cabe duda de que además de ser industrias culturales, somos también industrias, en definitiva, y necesitamos vender en los mejores escaparates nacionales nuestro producto, y sin duda la Feria de Castilla y León lo es. Y lo es porque a las pruebas me remito. Yo creo que todos los que hemos tenido la oportunidad de participar a lo largo de todos estos años, de todas estas ediciones, no podemos por menos que decir que ese escaparate funciona. Y es por eso por lo que seguimos apostando claramente por intentar, por todos los medios, estar en la Feria de Castilla y León, en la Feria de Ciudad Rodrigo, que durante el tiempo que se celebra viene a ser también una ciudad más de la región extremeña, porque así nos sentimos, por cómo nos acogen, por la importancia que se le da a nuestros montajes y porque entendemos que a partir de ahí empieza una larga vida de las compañías y de las funciones, si al final, en definitiva, consigue hacer lo que todo producto debe hacer en una feria, que es gustar a la mayor parte de programadores posibles. Nosotros allí simplemente reiterar que nos encontramos como en casa. Nos sentimos muy bien arropados, tenía razón Manuel, porque es cierto que la Junta de Extremadura nos viene también empujando en ese sentido. Creo que tenemos una responsabilidad muy seria en ese camino y también nosotros como compañías, yo creo que todas las compañías extremeñas, tanto las que han participado como las que aún no lo han hecho, pero que sé que lo harán en el futuro, estamos respondiendo con responsabilidad, creo con mucha calidad y con mucha seriedad, un compromiso absoluto por las artes escénicas en Extremadura que creo que se ha demostrado a lo largo de muchas décadas y que se seguirá demostrando. Y nada, reiterar el agradecimiento
a todas las instituciones que han confiado en nosotros, en el caso de la Junta a la hora de coproducir las obras, al propio Festival de Teatro Clásico de Cáceres, en mi caso, que coproduce el Entre Bobos anda el juego, y a la Feria de Castilla y León, que de verdad creo que nos vamos a sentir allí muy bien, muy bien acogidos, y que en ese espacio, además, donde vamos a tener oportunidad de estar en los sitios, ¿verdad?, que es un espacio, además, en el que se concita todo el que quiere ver las mejores obras de humor, creo que se han hecho en el último año, y de verdad que a mí me apasiona ese sitio porque me da un rollo fantástico y espero que esas comedias puedan tener larga vida. Así que muchas gracias. Por las intervenciones, secretario general, director de la feria, responsables de las compañías teatrales. Damos paso al turno de palabra de preguntas de los medios de comunicación. ¿Alguna pregunta? Es para la Secretaría de Cultura, sí. Hola, Miriam. Era para saber si se prevé cómo va a ir el mes, no sé, la Junta, las previsiones que tiene con respecto al COVID, porque como ha habido iniciativas que se han tenido que cancelar desgraciadamente otra vez y esas cosas. Nosotros, desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, lógicamente nos remitimos, no tenemos conocimiento ni potestad necesaria para establecer las medidas sanitarias adecuadas en cada espectáculo, en cada cita cultural. Y bueno, desde la propia Junta de Extremadura, desde la Consejería, todo aquello que teníamos en marcha como organizadores sigue en marcha. A las pruebas me remito, pues el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida o el Clásico de Cáceres, que funcionó también estupendamente, o el Festival Flamenco y Fado de Badajoz, organizado por los dos consorcios teatrales, y el de Mérida por su propio patronato también. Las medidas sanitarias serán las que vayan marcando Sanidad con ese semáforo COVID, aplicando las medidas que correspondan a cada nivel de alerta, y en nuestro ánimo es seguir apostando por la cultura, por la celebración de citas culturales, por eventos culturales, pero que siempre, lógicamente, que mantengan una seguridad necesaria, porque es la única manera que tenemos, tanto desde la parte profesional como desde la parte del público, de confiar en que en esa cultura nos va a brindar vida en todos los sentidos, en la parte física y también en la parte emocional y para la propia alma. Muchas gracias. Manuel. Hola. ¿Cómo? No sé si tendréis cifras o no, porque sí que es verdad que después de la feria se tarda bastante, eso lo sabe Fernando, Marta ya lo averiguará. Se tarda bastante en establecer contacto, a veces como 6 meses, 8 meses, pero como ha habido una crisis en el sector no buscada por el tema del COVID, pues no sé si tenéis cifras de cómo va la cosa o cómo se prevé que vaya a ir. A ver, nosotros todos los años evaluamos el impacto que pueda tener de mercado de ventas en las compañías que participan en la Feria de Teatro. Además, es un estudio que realizamos con las propias compañías, pues entendemos que sus datos son los más fiables, los que nos van a trasladar los propios vendedores. El año pasado éramos muy escépticos sobre cómo funcionaría el factor de mercado en la Feria de Teatro. Lo más importante para nosotros era sacarla adelante, poder mantener el evento, devolver confianza a los ciudadanos y demostrar, como bien decía Miriam, que la cultura es segura. Sin embargo, cuando hemos evaluado, que lo hacemos siempre a finales de año, cuando pasan 4 meses de la presencia de las compañías en la Feria de Teatro, cuando hemos evaluado con las compañías el impacto de mercado, las contrataciones que ha habido cerrando y tal, el año pasado nos encontramos con la grata sorpresa de que 8 de cada 10 compañías habían cerrado contrataciones. Y esto son unos datos para nosotros muy interesantes por 2 motivos. Uno, porque el periodo que ha transcurrido solo son 4 meses, cuando en una feria vas a sembrar y empiezas a cosechar, siempre decimos, al cabo de 1 o 2 años, y cuando se corre la voz de cómo ha funcionado tu espectáculo. Y 2, es un dato muy interesante porque lo habitual es que 9 de cada 10 compañías en nuestra feria, al cabo de 4 meses, hayan cerrado algunas contrataciones. Entonces, bueno, pues vimos que a pesar de la pandemia, con la programación del año pasado no hubo mucha distorsión. A nadie se le escapa que la pandemia ha significado
significar un punto de inflexión en todos los aspectos de nuestra vida y, por supuesto, en las dinámicas de programación cultural y mercados escénicos. Y, bueno, pues una de las cuestiones que a mí me preocupa, antes precisamente lo comentábamos antes de entrar a la rueda de prensa, es que, bueno, si siempre hemos hablado de que hay una sobreproducción en el mercado, que hay un exceso de producciones, aunque yo particularmente pienso que lo que hay es una carencia de programación, no es que haya muchos espectáculos, sino que hay poca programación. Bueno, pues si esto ya se estaba produciendo, ahora, dentro a medio plazo, probablemente se produzca un embolsamiento mucho más fuerte, porque hasta ahora las programaciones han ido sobreviviendo, por lo menos en nuestro entorno y lo que conocemos a nivel nacional, pues respondiendo a los compromisos adquiridos en los meses más críticos de la pandemia. Pero claro, llegará un momento en el que habrá que no reprogramar, sino programar cosas nuevas y tendremos muchas cosas para elegir. Pero bueno, nosotros hasta la fecha estamos satisfechos y el número de propuestas que hemos recibido este año ha sido superior bueno, tenemos cifra histórica con 1.058 propuestas y la respuesta de los profesionales que se están acreditando en feria es muy buena. Entonces, bueno, pues eso nos hace también ser optimistas, pero siempre dentro de una serenidad y viendo cómo gestionamos la incertidumbre. Somos muy conscientes que de la noche a la mañana pueden cambiar todas las cosas. ¿Alguna pregunta más? Pues damos por finalizada la rueda de prensa. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia.